Pero en cuanto estalló la guerra, Hitler se alistó inmediatamente como voluntario en el ejército alemán. Lo que realmente siempre quiso. Concretamente, en un regimiento de infantería bávaro, a pesar de ser extranjero y carecer de formación militar. 4 años, desde octubre de 1914 hasta octubre de 1918, Hitler pasó en el frente. Más tarde, siempre trabajó diligentemente en la imagen de un veterano que pasó por todos los horrores de la guerra de trincheras, aunque en realidad Hitler pasó una parte importante de la guerra como oficial de enlace en la retaguardia, es decir, en relativa seguridad, por así decirlo, aunque ello no excluía su participación en combates. Como consecuencia, en octubre de 1916 fue herido por fragmentos de granada. Y justo al final de la guerra, en octubre de 1916, sufrió un ataque británico con gas, que le hizo perder temporalmente la vista. Además, Hitler fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, y fue ascendido al rango de cabo. Conoció el armisticio de Compiègne en noviembre de 1918 en el hospital donde se encontraba internado tras el ataque con gas. Y se convirtió en un verdadero shock para él, un verdadero shock. Creía sinceramente en la victoria de Alemania y pensaba que la revolución iniciada en noviembre de 1918 era una conspiración en la retaguardia. Una conspiración entre marxistas y judíos. La llamada teoría de la puñalada por la espalda. 4 años de guerra en condiciones difíciles y desiguales para Alemania se quedaron simplemente en nada. Todos los esfuerzos son en vano. Hitler está terriblemente decepcionado. Y está lleno de rabia contra los revolucionarios de izquierdas. Al mismo tiempo, prácticamente equipara a revolucionarios de izquierdas, marxistas y judíos. Pero debo decir que muchos alemanes compartían sus opiniones. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las dificultades económicas, en otoño de 1918, el ejército alemán se encontraba disperso por una vasta extensión de terreno, desde el norte de Italia, Francia y Bélgica hasta Ucrania, el Don y Finlandia. Y no había ni un solo soldado enemigo en territorio alemán, lo que creaba la ilusión de que la guerra era todo un éxito para Alemania, porque luchaba en territorio extranjero. En 1919, Hitler comenzó su carrera política en Múnich. En aquel momento, aún servía en el ejército alemán. Al no tener casa propia, vivía en un barracón. Al mismo tiempo, más tarde Hitler siempre hizo hincapié en lo difícil y necesitada que era su vida. ¿Cuántas veces sufrió y pasó hambre? Y a menudo lo hacía para evocar cierta reacción emocional en los pobres alemanes y demostrarles que él era como ellos, un hombre del pueblo, un hombre sencillo que pasó por todos los sufrimientos como la mayoría de los alemanes. Incluso Hitler describió episodios de este tipo cuando alimentaba ratones como mascotas mientras vivía en un barracón. En mi casa había muchos ratones, y solía dejarles cortezas de pan o huesos, alrededor de los cuales los ratones armaban un alboroto desesperado por la mañana. Cuando me despertaba, me tumbaba en la cama con los ojos abiertos y miraba cómo jugaban estos animales. He pasado hambre muchas veces en mi vida, y comprendo muy bien cuánto placer dan estas cortezas de pan a los ratones hambrientos. Entonces, un día en 1919, cuando Hitler todavía estaba sirviendo en el ejército alemán, asistió a una reunión del Partido de los Trabajadores Alemanes, Deutsche Arbeiterpartei. La reunión, para ser sinceros, era más bien un grupo de aficionados, ya que en aquel momento había poco más de 60 miembros oficiales del partido. Allí, cuando pidió la palabra, pronunció un encendido discurso sobre el injusto Tratado de Versalles. Sobre la necesidad de volver a una Alemania poderosa, de abolir todo el mundo injusto que se ha establecido en la posguerra y de castigar a los revolucionarios, marxistas y judíos por la revolución que han montado. Este discurso fue un éxito. Resultó que ninguno de los miembros del Partido Obrero Alemán era un orador tan destacado, así que se le ofreció a Hitler unirse al partido.
Lo que hizo, después de pensarlo un poco. En aquel momento, el partido estaba dirigido por el periodista deportivo Karl Larrer y Anton Drexler, un cerrajero que trabajaba en un depósito ferroviario de Múnich. Hay que decir que Hitler pronto demostró ser un orador excepcional. A pesar de las enormes lagunas de su visión del mundo y de la confusión de conocimientos en su cabeza, entresacados de diferentes libros, leía mucho, pero de forma caótica y desorganizada. Y no recibió una educación completa. Sin embargo, para la mayoría de los oyentes que no sabían todo esto, parecía muy inteligente y culto, y el fervor emocional con el que hablaba lo hacía realmente creíble. Como si una persona que habla con tanta confianza y emoción no puede mentir. Los discursos de Hitler tenían lugar sobre todo en los bares de Múnich. Todos sabemos que los alemanes tienen una cultura de consumo de cerveza, y a menudo pasan allí su tiempo libre, y las grandes cervecerías permitían reunir allí a cientos de personas, y a veces incluso a varios miles, como las cervecerías muniquesas Sternecker Brauch, Burger Braukeller, Hofbraukeller, Hofbrauhaus. Rápidamente, Hitler hizo que el partido pasara de llamarse Partido de los Trabajadores a Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores. Y ya en 1921, apartó gradualmente a Harrer y Drexler de la dirección. Y fue nombrado líder del partido porque era el político más popular del partido. Los nacionalsocialistas lo necesitaban porque la gente realmente iba a sus discursos, escuchaba sus discursos, nadie más podía encender a la audiencia con su discurso. Y como resultado, fue Hitler quien se convirtió en el líder del nuevo partido. Al mismo tiempo, Harrer y Drexler le acusaron de delirios de grandeza. E incluso en actividades provocativas. Pero, al estar al margen de la vida política, acabaron sus vidas en el más completo olvido. Harrer murió a los 35 años, al parecer de un paro cardíaco repentino. Anton Drexler abusaba del alcohol. Sufrió una depresión y murió a los 57 años. Durante la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1920, durante un discurso en la Hofbrauhaus, Hitler presentó el programa del partido, conocido como los 25 puntos. El partido ya tenía el nombre de Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, pero era más conocido por la abreviatura alemana NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. El 1 de abril de 1920 se aprobó este programa, los 25 puntos, que permaneció inalterado hasta la caída del régimen nazi. Hitler siempre negó categóricamente haber introducido cambios en el programa. Sin embargo, en realidad se trataba de un programa muy breve y poco detallado que parecía más bien un manifiesto de propaganda política. Estas eran las tesis más simples que podían explicar el propósito del partido de la forma más sencilla posible, incluso a un alemán completamente desinformado. Su texto completo puede encontrarse fácilmente en Internet, y a continuación citaremos los puntos más importantes. Primero, exigimos la unificación de todos los alemanes sobre la base del derecho de los pueblos a la autodeterminación en una gran Alemania. En segundo lugar, exigimos la igualdad del pueblo alemán en pie de igualdad con las demás naciones, y la anulación de las disposiciones de los tratados de paz de Versalles y Saint-Germain. En tercer lugar, exigimos los territorios y tierras de las colonias, para el mantenimiento del pueblo alemán y el reasentamiento de la población excedente. En cuarto lugar, solo quien pertenece al pueblo alemán puede ser ciudadano del Estado. La pertenencia a una nación viene determinada por los lazos de sangre con la nación alemana, independientemente de la afiliación religiosa. Así pues, ningún judío puede pertenecer al pueblo alemán. En séptimo lugar, exigimos que el Estado se ocupe principalmente del empleo y la vida de los ciudadanos alemanes. Si no es posible mantener a toda la población alemana, las personas pertenecientes a naciones extranjeras que no sean ciudadanos del Estado deben ser deportadas. En octavo lugar, debe detenerse toda inmigración de personas no alemanas.
En 10º lugar, el primer deber de los ciudadanos alemanes es el trabajo mental o físico, y las actividades de un ciudadano individual no deben contradecir los intereses de la sociedad en su conjunto, desarrollándose dentro de sus fronteras y por el bien común. Podemos decir que esta era la parte nacionalista radical del programa, seguida de la parte socialista. Por ejemplo, la supresión de las denominadas rentas no laborales, la adquisición de trusts industriales y la participación de los trabajadores en el reparto de beneficios de las grandes empresas. Expropiación de tierras a los grandes terratenientes, sin compensación monetaria para ellos, y aumento a gran escala de las pensiones. Mejorar la seguridad social, volver al ejército de reclutas en lugar del ejército de contrata, establecer un poder estatal centralizado y fuerte. Al mismo tiempo, en 1928, a instancias de Hitler, se introdujo la bandera del Partido Nacional Socialista, que más tarde se convertiría en la bandera nacional de Alemania. Como saben, era una bandera roja con un círculo blanco en el centro y una esvástica negra dentro del círculo. Y los nazis no la llamaban esvástica, sino Hakenkreuz, o cruz ganchuda. Así explicaba Hitler este simbolismo. El color rojo simboliza las ideas sociales arraigadas en nuestro movimiento, el color blanco la idea del nacionalismo, y la esvástica la misión de luchar por la victoria de los arios, y al mismo tiempo por la victoria del trabajo creativo, que siempre ha sido antisemita y seguirá siéndolo. Poco a poco, el partido fue ganando popularidad, aunque entonces era un gran desconocido en Baviera y otras regiones de Alemania. Siguió siendo un partido provincial, relativamente pequeño, pero ya en diciembre de 1920, los nazis adquirieron el periódico Volkischer Beobachter, Observador del Pueblo, que se convirtió en su principal órgano impreso para propagar sus ideas. Además, Hitler comenzó a formar las llamadas unidades de asalto a partir de los cazas. De hecho, para él era una necesidad urgente, porque estaba constantemente en conflicto con los comunistas, que venían a perturbar las reuniones de los nacionalsocialistas. Y estos enfrentamientos a menudo se convirtieron en auténticas batallas con numerosos heridos, lesionados o incluso muertos. En otoño de 1923, el NSDAP contaba con 55.000 miembros. Pero seguía siendo un partido local, porque, por ejemplo, sus adversarios absolutos, los comunistas alemanes, sumaban unos 300.000. Fue el segundo partido comunista más grande de Europa después de los bolcheviques rusos. Y fue en otoño de 1923 cuando Hitler decidió emprender una acción decisiva, un intento de golpe de Estado. Le motivaron varios factores, el primero y más importante de los cuales es la ocupación de la cuenca del Ruhr por franceses, belgas y británicos, que tuvo lugar en 1923 debido al retraso de Alemania en el pago de las reparaciones. El gobierno alemán, presidido entonces por Wilhelm Kuno, solo optó por una política de resistencia pasiva. Pidió a los trabajadores alemanes de la cuenca del Ruhr que dejaran de ir a trabajar, pero como resultado, el gobierno se vio obligado a pagar a los trabajadores por todo este tiempo de inactividad. Para cubrir estos costes, Berlín se vio obligado simplemente a imprimir nuevos billetes. Por supuesto, esto puso en marcha un engranaje de hiperinflación, depreciación de la moneda, rápido aumento de los precios y una nueva crisis económica. Durante las crisis económicas, las fuerzas políticas de izquierda siempre se vuelven más activas, y la amenaza de un golpe comunista en el país ha aumentado. Por lo tanto, Hitler es presentado como un actor que pretende impedir la amenaza comunista y llevar a cabo un golpe de Estado de derechas. La marcha fascista de Benito Mussolini sobre Roma en 1922 fue una fuente de inspiración para Hitler. Hace poco hablamos de ello en la corriente fascismo real. Ha pasado exactamente un año desde aquellos acontecimientos, y Hitler intentó repetir lo que Mussolini había hecho en Italia. Curiosamente, en Italia, los nazis marcharon principalmente de norte a sur, de Milán a Roma.
En Alemania, la marcha nazi se planeó en sentido contrario, de sur a norte, de Múnich a Berlín. Esto se debe a que el llamado Putsch de la cerveza, que comenzó con un mitin en una cervecería de Múnich los días 8 y 9 de noviembre de 1923, estuvo mal organizado. Sus líderes actuaron de forma incoherente y no llegaron a Berlín con esta marcha y, de hecho, ni siquiera salieron de Múnich. Porque en la Odonsplatz se produjo un tiroteo con la policía y el ejército, como resultado del cual la manifestación nazi fue reprimida. Hitler se escondió durante 2 días en el apartamento de uno de sus amigos, pero entonces fue descubierto y detenido. Por cierto, fue entonces, quizá por primera vez en su vida, cuando habló de la posibilidad de suicidarse. Pero no se suicidó, y algunos de sus compañeros de partido consideraron que tenían que hacer serios esfuerzos para evitar que se suicidara. El juicio, que tuvo lugar a principios del siglo XX, no hizo sino aumentar la popularidad de Hitler, ya que le proporcionó una plataforma para difundir sus ideas. Y desde esta tribuna, Hitler acusó de traición al gobierno local bávaro y a los participantes en la Revolución de noviembre de 1918. Como resultado, fue condenado a 5 años de prisión, pero con la posibilidad de un indulto anticipado. Se prohíben las actividades del NSDAP. En total, estuvo encarcelado algo más de 1 año. En diciembre de 1924, Hitler fue puesto en libertad. Además, todo su encarcelamiento la pasó en condiciones bastante cómodas, lo visitaban con regularidad. Comía muy bien, le llevaban mucha comida. Y allí tuvo la oportunidad de escribir su software. Hasta el Putsch de la cerveza, en noviembre de 1923, Hitler no fue consciente de su papel, por así decirlo. Se consideraba, por así decirlo, el joven tamborilero del pueblo alemán y se plegaba a la autoridad de figuras como Ludendorff y Hindenburg. El propio Ludendorff participó en el Putsch de la cerveza. Pero tras ser liberado, Hitler cambió seriamente de opinión y creyó en su misión única. La misión de un líder que debería sacar a Alemania de la crisis y llevarla a una prosperidad y poder mundial sin precedentes.